Muy buenos días para todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar de por qué no alcanzas el puntaje que quieres alcanzar cuando haces simulacros o por qué no logras el desempeño que estás buscando cuando intentas prepararte para el ICFES. Los motivos pueden ser varios y vamos a explorar algunos de ellos, sobre todo los más relevantes. En primer lugar, hablemos de por qué estudias tanto y no mejoras. Los motivos pueden ser varios, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de el cuánto estás estudiando y el cómo estás estudiando. El problema está en que a veces se estudia demasiado, entonces hay chicos que se la pasan estudiando, no sé, 2 horas, 3 horas, 4, incluso 8 horas al día. Pero la real dificultad está en el cómo se estudia. Y en este cómo habría que tener presente cosas como, por ejemplo, qué se debe priorizar, qué habilidades se deberían mejorar, o por ejemplo, qué errores se deben corregir. Si tú estás estudiando sin tener esto presente, pasa que te estás esforzando demasiado y no estás avanzando de manera correcta en el estudio y en la forma que quieres mejorar. En segundo lugar, vamos a hablar de que hay muchos estudiantes que confunden el tiempo con el aprendizaje, es decir, creen que entre más tiempo estén estudiando o porque llevan mucho tiempo estudiando, eso significa que están aprendiendo un montón. Entonces, el hecho de que uno esté mucho tiempo sentado no quiere decir que esté aprendiendo. Cuando estamos hablando del tiempo, podemos hablar más bien del cansancio, del agotamiento, pero no de la dedicación. Cuando estamos hablando de aprendizaje como tal, sin tener en cuenta el tiempo, podemos hablar que deberíamos concentrarnos en cómo debemos recordar cosas, cómo debemos comprender cosas o cómo deberíamos aplicar lo que aprendemos o resolver algún tipo de problema. Y estas cuatro cosas no tienen que ver con el tiempo, es decir, para recordar o para mejorar la memoria no tiene que ver que uno se esfuerce durante horas, o para comprender un tema no quiere decir que yo tengo que estudiarlo durante horas. Lo que quiere decir esto es que para hacer estas cuatro cosas, para mejorar estas cuatro habilidades, lo que hay que hacer es estudiar de forma eficiente. Y hay algunos métodos que son mucho más interesantes que otros, como por ejemplo, si yo quisiera profundizar en estas cuatro opciones, lo que debería hacer es empezar a resolver preguntas conceptuales. Yo lo que haría sería tomar una inteligencia artificial y le diría que me lance preguntas sobre temas, pero preguntas puntuales, es decir, preguntas tipo ¿qué es algo? O ¿cómo funciona? No preguntas tipo ICFES, porque lo que estoy buscando en esta etapa es aprender conceptos, interiorizar conceptos, aprender a manipular el conocimiento de manera correcta y no simplemente contestar preguntas ICFES, porque si yo empiezo a contestar preguntas ICFES sin tener una base, sin tener bases sólidas para poder contestarlas, pues lo que voy a hacer es que me voy a saltar un paso a la preparación y eso es contraproducente y lo único que va a ocurrir es que simple y sencillamente no voy a mejorar mi desempeño nunca. En tercer lugar está el hecho de consumir mucho contenido y practicar poco. Hay personas que creen que van a sacar un alto puntaje porque ven un montón de videos de YouTube, o porque se leen un montón de PDFs, o porque ven un montón de, no sé, videos de historia, de economía, de filosofía, o videos de cómo hacer hacks de matemáticas y cosas por el estilo, pero no practican. Ahora, ¿dónde deberían practicar? ¿A qué se refiere con practicar? Hacer simulacros. Y la pregunta es, ¿dónde encuentro esos simulacros y qué tipo de simulacros me sirven? Miren, nosotros en nuestra página de ATEC tenemos un montón de simulacros gratuitos, como los pueden ver en la pantalla en este momento. Simplemente tienen que acceder en este menú y van a ir a una gran cantidad de material gratuito. También pueden ir a nuestra app, WikiICFES. En WikiICFES pueden encontrar una gran cantidad de contenido que les sirve para prepararse para el ICFES. WikiICFES tiene dos versiones, una completamente gratuita y una de pago. La versión de pago tiene una característica especial y es que tiene una forma de preguntar muy similar a la del ICFES con una hoja de respuestas que simula la hoja de respuestas del ICFES y el precio es absolutamente económico.
Pero también deben tener presente que no cualquier simulacro sirve. Un simulacro, para poder que les sirva a ustedes para estudiar, para poder que te sirva para estudiar, debe tener una retroalimentación. Es decir, debe tener una sección en la cual te digan qué te quedó bien, qué te quedó mal y por qué algo quedó mal, qué es lo que se debería hacer, además de que muestra al final un puntaje, un promedio, un desempeño, algo por el estilo. No simplemente que se haga un simulacro en línea y que le digan a usted, sacó 20 puntos y usted diga, ¿y qué hago yo con eso? ¿Qué me quedó mal? No, sacó 20. Ese simulacro no lo hagan. Y en cuarto lugar es estudiar de forma pasiva. Hay muchas personas que creen que acostarse en la cama y leerse un libro de pre-ICFES, pues comprando un libro físico o consiguiéndose un libro en PDF, ya están haciendo mucho. O muchas personas que están en un curso de pre-ICFES se asisten a la clase en línea y simple y sencillamente se conectan a la clase y la escuchan y ya. Eso es una forma de estudio pasivo y su cerebro no le gusta estudiar de manera pasiva. Simple y sencillamente ese conocimiento lo desechan porque no les parece interesante, no les parece relevante. Lo que deberías hacer de forma correcta para que no caigas en el estudio de forma pasiva es convertir el estudio en algo activo. Es decir, en pensar de manera correcta en lo que estás estudiando, relacionar las ideas de lo que estás estudiando, analizar esas ideas y sobre todo aprender a tomar decisiones frente a la prueba. Cuando hablo de pensar me refiero a que no simplemente uno debería tener clara la fecha, sino qué pasó con esa fecha, cuál es el contenido histórico que hay detrás de ella o con un concepto, quién aplicó ese concepto, cómo se aplica ese concepto, en qué contextos ese concepto puede tener ciertas variaciones. Cuando estamos hablando de relacionar, es que uno tenga la capacidad de relacionar conceptos entre ellos o fórmulas matemáticas entre ellas o momentos históricos entre ellos. Esa capacidad de relación logra resolver una gran cantidad de preguntas del ICFES. Ahora, analizar. ¿Qué quiere decir analizar? Dividir en pequeñas porciones lo que uno está estudiando. Las preguntas del ICFES, de una u otra manera, todas se responden desde una primera abordaje, que es el análisis. Y ese primer abordaje es aprender a dividir la pregunta en porciones mucho más pequeñas para poder que uno entienda el contenido de lo que está haciendo con ellas o para poder que uno entienda el contenido de lo que se va a estudiar para poder contestar de manera correcta. Y en cuarto lugar, tomar decisiones. Cuando estamos hablando de contestar preguntas del ICFES de manera eficiente, se trata de que uno sea capaz de saber qué está haciendo, cuál es el primer paso que debo tomar para contestar la pregunta y cuál es el segundo paso que debería tomar y el tercero hasta que al final llegue la respuesta correcta. No simplemente empezar a contestar sin una estrategia, sin un propósito y sin una meta de contestar de manera correcta. Así que estos 4 puntos que te he enseñado el día de hoy pueden ayudarte a mejorar tu desempeño académico en el ICFES de manera radical. Solo hay que agregar una pequeña cosa y es el hecho de tener la capacidad de tomar la decisión de empezar a estudiar ahora y no dejarlo para el último día, la última semana, la última noche. Faltan más o menos 2 meses para el examen y en estos 2 meses hay suficiente tiempo para hacer correcciones y mejorar el desempeño académico de forma correcta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.